comenzando el nuevo año astrológico, será mañana. Esto empezó el día 20 con la entrada del Sol en Aries. Este no ha sido un año quieto, ha sido un año bastante movido. Se ha sentido las dos columnas de Saturno y de Neptuno. Y como es un tema tan profundo y es un tema que requiere también de ir en esa introspección y de que se nos olvide hasta el título, porque es típico de Neptuno que esto pase. Vamos a ir un poquito más allá con semejante juglar de la astrología. Yo creo que no necesita presentación. Alejandro Lodi nos acompaña el día de hoy desde Argentina. Creo que la mayoría de nosotros hemos sido grandes precursores y hemos apalancado nuestros conocimientos en todo lo que tú, Alejandro, humildemente has venido trabajando todos estos años. Por eso digo que no requiere presentación, porque todos sabemos que es un referente de la astrología a nivel América. Y para mí es un gustazo, un honor, un privilegio. Gracias por cumplirme este sueño, Alejandro, públicamente te lo digo. Alguna vez que te vi dije, en algún momento estaré haciendo un live con Alejandro Lodi y bueno, ese momento llegó con, ese sueño se cumplió con Neptuno en Aries, que es justo nuestro tema de hoy. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, bienvenido. Alex, estoy muy bien y muy agradecido por tus palabras y te hago una advertencia, casi una amenaza. Esta va a ser la primera reunión, el primer encuentro de muchos Mira, que vamos a mira, hacer tú y yo, ¿eh? Pienso aprovechar y aprender mucho de este intercambio contigo. qué bonito, qué bonito. Gracias por ese espacio y así será. Así vamos a tener muchos tiempos porque considero, Alejandro, que estamos viviendo una época, primero, muy interesante, unos cambios de paradigma que no son fáciles. Hablar del misterio, poner palabras de Neptuno, tratar de darle forma a lo que no lo tiene, pues es todo un reto y todo un atrevimiento también. Se requiere de ser atrevidos para saber qué palabra vamos a colocar sin que se vaya hasta el otro lado, pero tampoco que quede en el aire, tampoco que no quede en nada, porque de todas formas debemos llevarlo hacia algo. Ahora Has justo, tocado, dime, has comenzado comentando algo que es crucial, ¿no? Neptuno asociado al misterio y necesariamente asociado a representaciones que permiten dar cuenta de esas percepciones de misterio sin que ninguna de esas representaciones termine por profundizar lo suficiente en esa sustancia del universo que está más allá de toda representación. Es una paradoja, ¿no es cierto? Eh, Necesitamos dar cuenta de ella con representaciones y la paradoja es que ninguna representación puede contener la totalidad de lo que percibimos, ¿no? A mí me gusta ver a Neptuno en vínculo con Mercurio y Júpiter, que de por sí es un eje, ¿no? Mercurio la capacidad de cognición, Júpiter la capacidad de sentido, ¿no? Eh, Entender y dar sentido es el eje Mercurio-Júpiter, ¿no? Poner palabra para abrir espacios que nos inviten a la aventura existencial. Pero esa aventura tiene por territorio el misterio mismo, Neptuno, ¿no? Eh, Así que es una gran paradoja de la conciencia humana, ¿no? De la psique humana. que no es fácil, como tú lo mencionas desde este punto de vista y desde el tema del misterio que nos invita a este 2026. Justo ayer veía en el calendario que tenemos esa alineación entre, faltaba el sol, faltaba como ese punto de conciencia que llegara también a hacer lo suyo, a unirse como a ese trío, si podemos decirle a este eje que se está manejando. Es muy difícil darle palabras solamente a Neptuno, ignorando lo que está haciendo Saturno o el paso de lo que es la conjunción y en este caso el equinoccio, que es lo que está abriendo. Eh, son temas son temas tan álgidos, Alejandro, que yo siento que debemos hacer un trabajo de excavación muy profundo para fijar un punto de partida desde el yo y si no me pierdo en tanto que hay. Es como tanto también que podemos obtener, fíjate, todos estos temas muy Neptuno en Aries con los que se despertó este año, que no es nuevo, pero empieza a florecer, como los temas de identidad. ¿Qué tan discutible después de 2000 años ya viviendo en la era acuariana?
y cómo todavía está entretejiéndose de qué es mi performance, ¿no? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me autopercibo? Que esto es mucho también la sensación de Neptuno. Soy una ardilla, soy esto, soy lo otro, y luego entonces si desde ahí me veo a mí mismo, ¿cómo se supone que tú me debes tratar a mí? ¿Quién se supone que soy en el mundo? ¿Qué lugar ocupo? Y empieza a generar todas estas variantes neptunianas que abren y fisuran y dan paso también a, pues a que me pierda, ¿no? A sentirme como en esa sensación de qué soy, quién soy, para dónde voy, pero al mismo tiempo la vida va exigiendo que se tome una decisión. Con Saturno allí es como también hacerlo, ¿no? Al tiempo. Claro, claro. Con Saturno-Neptuno, con el aporte de Saturno, la experiencia de misterio no puede renegar del compromiso con la encarnación, del compromiso con la forma. La experiencia de lo transpersonal no puede renegar de la experiencia personal. Y esto me parece clave porque es común encontrarse con un malentendido en las meditaciones espirituales y sobre todo religiosas, con las mejores intenciones, un malentendido que se comete con las mejores intenciones, de creer que el yo es el enemigo, que el yo es la trampa, y que hay que dejar el yo porque el yo es pecado, digamos, es una patología. Y en verdad, nuevamente, aquí hay un yin-yang. El yo es necesario, ¿eh? Y sin embargo, en el corazón del yo, ¿eh? En la identidad cerrada en esa imagen personal, se comienza a gestar una pesadilla, en donde el yo de necesario, la identidad personal de necesaria, se mostrará como insuficiente e incluso como asfixiante. Entonces no se trata de dejar el yo o identificarse absolutamente con él, sino el desafío es cómo puedo jugar el yo sin identificarme con él. Hay una máxima esotérica que habla dice, estar en el mundo sin ser del mundo. Mm, Podríamos aplicarlo al yo también. Estar en el yo sin ser del yo, como un actor que es consciente de que está actuando un personaje y no confunde su identidad con el personaje. Se presta a jugar el personaje sabiendo que en verdad él es otra cosa, ¿no? El yo son necesarios personajes con ropajes y guiones arquetípicos, ¿no? Que en verdad son necesarios para actuar en el mundo, pero si yo confundo y pierdo de vista que no soy eso, que eso es una representación, ¿eh? Entro en patología. Siempre uso un ejemplo demasiado antiguo, pero a mí siempre me impresionaba la anécdota, no sé si será cierta, pero vale. Bela Lugosi, aquel famoso actor que encarnó Drácula, ya. llegó a identificarse tanto con el personaje que en su propio domicilio particular dormía en un ataúd vestido de vampiro, ¿no? No sé si será cierto, pero vale la posibilidad de que lo sea. Conocemos muchas personalidades que se han identificado tanto con el personaje que no han podido discriminarse de él. Y allí el personaje, el yo, sí es un vampiro, que captura el alma, ¿no? Pero en verdad personalidad y alma es un yin-yang, ambas se necesitan. El alma, lo que está más allá de toda encarnación, la conciencia transpersonal, el propósito transpersonal de nuestra vida, necesita de las coordenadas tiempo y espacio que le da la forma personal. El actor necesita de sus personajes para expresar su talento. Si no es a través de sus personajes, Mm. el talento de la actriz o el actor no se reconoce. Claro, esa parte que tú mencionas es clave, es necesario. Y eso puede ser un trillador. Mira cómo ahora se escucha mucho el tema del ego, ¿no? Y hay que acabar con el ego y el enemigo es el ego y de hecho muchas veces lo podemos ver en consulta, que nos hacen de manera psicológica o en la carta astral lo mismo.
¿Cómo hago para hacer un trabajo de ego y exterminarlo? Como si fuera, es el enemigo, ¿no? Hay que sacarlo. O el calificativo de tiene mucho ego o tiene poco ego, desconociendo la base principal, desconociendo su validez como herramienta fundamental dentro del proceso evolutivo de que si no se asume esa parte yoica y si no se le da el lugar administrativo que es su función, pues entonces se altera ahí totalmente el tema de la psique y empezamos a, o por muy allá, que me estoy identificando con él, o por muy acá, que estoy atrapado y soy tan insuficiente que no puedo hacer muchas cosas, porque fíjate que esto no me da, esto no me sale, lo demás, de sentirme la minucia o de sentirme demasiado volado en algunas áreas de mi vida. Este Claro. Neptuno también nos fija mucho con los tránsitos que hace ahora, es como una invitación a qué tanto podemos vivir dándole espacio, mencionaba unos live antes, dándole espacio, Alejandro, a este tema del misterio. Porque fíjate que siempre se necesita estar llenando, se necesita estar ocupando como una sensación, una necesidad egoica muy bien, porque es su función, de estar llenando y empacándome al vacío de una cantidad de cosas y si hay un espacio, con algo lo tengo que llenar. Como que no sé vivir sin ese espacio, no sé vivir, no hay espacio en mi vida para el misterio, no hay espacio en mi vida para lo que no veo. Y si no lo veo, tengo que saberlo. ¿Pero qué es? Pero que alguien me lo explique. ¿Pero por qué me pasó esto? Pero esto que estoy viviendo es porque, ¿qué hice mal? ¿Por qué? Para corregirlo, cambiarlo y que no sea así. Que sea a mi acomodo, a mi perfecto. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué estuvo? ¿Por qué no estuvo? Y es como querer, como que si hay un espacio vacío, en mi vida lo tengo que llenar a fuerzas con alguna razón, con algún argumento, con algún dogma, con algo que lo apriete para que me dé la sensación de seguridad y de que sí estoy haciendo una tarea y ya me sané. Entonces voy a preguntarte a ti, pero Alejandro, ya estoy sanado. ¿Me puedes mirar la carta a ver si ya me sané o me falta un poquito de sanar más? O esto queda como ese termómetro donde no es suficiente, fíjate que es como si el misterio, claro, la función es lo inefable, pero al mismo tiempo me niego a que haya algo de mi vida que no esté bajo mi mano, bajo el control de mi mano. Ujú. ¿Mm? Bueno, has tocado muchos puntos, pero es muy interesante que si hay una bien intencionada aspiración a, por ejemplo, lograr integrar la carta natal, que haya ¿Mm? un momento donde sea consciente de la plenitud de mi carta natal y ya nada pueda sorprenderme porque integré la carta natal, algo muy parecido a iluminarse. Esto es antineptuniano. Si Neptuno es misterio, significa que hasta el último aliento vamos a estar descubriendo revelaciones desconocidas de lo que profundamente soy. Y esto no es que eso quiere decir que no integré, no me iluminé. No, 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 no. Hasta el último momento, la conciencia encarnada se sorprenderá de revelaciones del misterio, de lo que profundamente soy. Em, es muy común ya encontrar relatos de personas que en el último momento de su vida, en el último aliento de su vida, expresaron un deslumbramiento, ¿Mm? cuando no una alegría. Recuerdo en algunas biografías aparecen las últimas palabras de Steve Jobs, luego de ese trance tan amargo con su enfermedad y de resistir y aceptar que, bueno, finalmente no hay nada que hacer y voy a morir. Sus últimas palabras, quizás conozcas, es muy conocido esto, y si no, vale la pena conocerlo. Sus últimas palabras fueron, wow, wow. Su última visión fue algo que los deslumbró. Y esto no es excepcional. Lo podemos encontrar en muchas experiencias del trance de la muerte. Y es una corroboración de que hasta el último aliento
hayamos integrado nuestra carta natal de un modo sublime y nos hayamos iluminado espiritualmente, la vida nos seguirá sorprendiendo. Nos seguirá sorprendiendo. La fuerza que anima, el pulso vital que anima nuestra existencia nos seguirá sorprendiendo. Nos seguirá diciendo, no era todo tal como lo habías representado y construido. A veces son buenas noticias, a veces no. Pero lo cierto es que la sorpresa, el deslumbramiento, es constante. Y esto es Neptuno. Es como aprender a vivir también dentro de la conciencia. Fíjate, Alejandro, que se necesita vivir la otra parte de la que poco se habla. Y cuando se habla de esa puerta, se vuelve como un tema de, ay, no, no hables de la muerte. No, habla de la vida. Habla solamente de lo bello, de esas cosas. No, no pienses en eso. Tú estás muy joven. O tú eres esto, tú eres lo otro. La vida hay que disfrutarla. Es una sensación de la psique, es una idea, es un rechazo, pero es que ese es el otro 50%. Si vamos a hablar de iluminación y si vamos a hablar de trascendencia y si vamos a hablar de la totalidad, de la unicidad, de soltarnos, del desprendimiento, de aprender a ser libre de mi propio cuerpo, de mi propia cruz, de verdaderamente hablar del desapego que no es el carro y no es la casa, no, sino es el desapego, este desapego llamado este Calvo, este Javier Aragón, esta materia. Si no empiezo y si no toco por ahí, cuando me llegue ese momento que va a llegar inevitablemente, entonces, ¿cómo quedo con el otro 50% del que siempre me dio miedo dentro de la conciencia hablar de él porque se supone que no cumplía los estándares de? Claro, claro, Es como claro, si la claro. vida nos estuviera empujando a eso, ¿no? Alejandro, como si, Fíjate que ay, esto viene de la mano de Neptuno y también viene de la mano de Plutón. Fíjate que la única certeza que podemos tener, la única, todo lo demás es una especulación, la única certeza que podemos tener es que vamos a morir. Todo lo demás está sujeto a... Con lo cual, la conciencia de la muerte es el portal a lo transpersonal. Cualquier otra cosa es una evitación de lo trascendente. Y muchas veces la espiritualidad religiosa, ofreciendo calmar la angustia existencial, ofrece una evitación. Tranquilo, si haces todo esto, tienes el paraíso asegurado. Y luego de muerto te vas a reunir con todos tus seres queridos. O sea, ofrece la garantía de que luego de la muerte va a venir algo maravilloso. perfecto. Eso es necesario. Las religiones son necesarias. Calmar esa angustia existencial es necesario. Sin embargo, en algún momento, si me doy cuenta que es un narcótico, ahí en vez de Júpiter aparece Neptuno. Si Júpiter es la religión, Neptuno es el compromiso místico. Mm. ¿Puedo entrar en contacto con el misterio, con todas sus angustias, sin ningún narcótico, sin ninguna garantía, sin ningún representante de Dios que me diga qué es lo que Dios quiere? ¿Puedo correr ese riesgo? Ese es el desafío de Neptuno, es el desafío del místico. Igual, no exageremos, siempre va a estar compensado con Júpiter. Siempre esa experiencia mística se va a traducir en alguna idea, alguna creencia. Pero ¿acaso ya no bajo la forma de catecismo religioso, sino de metáforas un poquito más delicadas, ¿no? que mandamientos de Dios? Metáforas delicadas como usan, qué sé yo, bueno, los maestros espirituales, incluso los chamanes, ¿no? Que se permiten hablar de que el cuervo me dijo, el atardecer me dijo, ¿no? ¿Eh? Estas figuras, me encantó esa palabra que utilizaste del narcótico, hasta donde Júpiter se requiere que sea un filtro, que está bien, porque a la final
a la final dentro del ciclo cósmico, dentro de la idea del espacio que cada uno de nosotros estamos viviendo, pues voy a requerir una flecha y voy a requerir un punto de partida, algo que me diga hacia allí. Y fíjate que una vez absorbo la sustancia de eso, una vez vivimos ese catolicismo, una vez vivimos esa religión o ese mandala, pasa a ser insuficiente. Entonces el cuerpo pide otra cosa, el alma va buscando también otra cosa y cada vez que va haciendo ese indagar, pues ahí es donde vamos adquiriendo ese proceso que alimenta finalmente la matrix, que alimenta finalmente el alma de cada uno de nosotros de verlo. Aquí es donde el juicio pues queda de lado. Y cuando hablamos de religión no estamos refiriendo exclusivamente a una en particular, a la religión católica, esto es algo transversal, Mm. ocurre en todas las religiones, ¿no? Es muy interesante, yo siempre recomiendo un muy buen documental sobre la experiencia de Hoyo en su comunidad en Estados Unidos. Hoyo, un maestro espiritual que realmente recomiendo todos sus libros, son ráfagas de discernimiento muy impresionantes, pero que en su afán de trasladar la espiritualidad del Ajaran en su Indian a una réplica idéntica en Estados Unidos, reprodujo las mayores oscuridades de cualquier institución humana, ¿no? Y sigue siendo ese maestro espiritual. ¿Eh? Con lo cual, lo que estamos refiriendo al narcótico y cuando el narcótico falla, es aplicable como arquetipo a toda experiencia religiosa, a toda construcción humana sostenida en la revelación de Dios a un profeta acerca de cómo se debe vivir y qué debemos hacer todos los humanos. Ese es un patrón arquetípico. Mm. Dios le habla a un profeta, esto se traduce en textos sagrados y se replica en sacerdotes que van trasladando, ¿no es cierto? Es un patrón arquetípico aplicable a todas las religiones. Bueno, eso es necesario y al mismo tiempo es vehículo de Neptuno, vehículo jupiteriano de Neptuno, y en algún momento se torna insuficiente. Neptuno necesariamente va a desbordar Júpiter. La experiencia, la sensibilidad perceptiva al misterio necesariamente va a trascender las formas de catecismos, de dogmas religiosos e ideológicos. Sumo aquí a las ideologías políticas como formas de religiones, que también tienen profetas que escriben textos sagrados, también tienen mártires, también tienen sacerdotes que reproducen. ¿eh? Eh, las formas ideológicas políticas también tienen esa matriz jupiteriana que comparten con lo religioso. Neptuno va a desbordar todo eso. Y estamos en tiempo, Ujú. si me permites, en donde todas esas construcciones ideológicas religiosas que sirvieron de vehículo para la experiencia del misterio desde mitad del siglo XIX a esta parte, desde la última entrada de Neptuno en Aries a esta parte, todas esas formas están siendo desbordadas. Todas esas formas están siendo desbordadas. Durante este siglo y medio, generaciones de humanos entregaron su vitalidad a esas creencias religiosas, ideológicas y políticas. Hoy ya la masa crítica de la humanidad no sostiene ese caudal de votos Mm. a esas creencias. Están diluyéndose. Y para ser sostenidas hay que hacer unos artificios que realmente no son empáticos, no generan empatía. Disculpa si lo trasladé No, no, de una no, está experiencia perfecto. personal a lo colectivo, pero Neptuno tiene que ver con una experiencia de lo colectivo. Justamente, justamente, justamente esa es la función que hace Neptuno de fusionar también todo lo que está pasando en el afuera y llevarlo mucho a la esencia de Aries, que es lo que se está quemando ahorita. Es un Neptuno que tiene también esa forma que la espiritualidad está viva, que la espiritualidad nos viene a contar también eso,
porque una cosa es aprender la espiritualidad, aprender el concepto, aprender que la Biblia, y entonces, que es lo que tú mencionabas, es en lo que se ha venido de que el Génesis dice que aquí, pero no lo estoy sintiendo, ni tengo idea de ese Génesis dónde está en mi vida. Y lo voy marcando y lo tengo subrayado y pongo el libro debajo o lo que sea, pero no la estoy viviendo, no me estoy dando cuenta de mi yo, Aries, de mi espiritualidad que es en el encuentro con el desafío de mi pareja, en el encuentro con el desafío de un vecino, en cómo me estoy sintiendo, en el proceso que estoy, sino que ya es tiempo también que Neptuno va diciendo, date cuenta que esto está o esto pertenece de adentro, que es de donde viene verdaderamente el sentido espiritual. No tiene sentido algo o estar viviendo una cantidad de símbolos, una cantidad de letras, de palabras, de lo que sea, si yo no aprendo a fijar un observador dentro del yo, que es el que aprecia eso y ve la espiritualidad en cada circunstancia, en cada no que me dice la vida, en cada situación que me pone, en cada sentir, y ahí es donde encuentra más, ahí es donde empezamos con Neptuno en Aries a tener o a sentir la sensación colectiva de huérfano, de espiritualidad, Claro, huérfano de papá, huérfano, como que se me quitan los velos de que ya no es el claro. cura, de que ya no es el sacerdote, de que ya no es el chamán, de que ya no es... Vengo a quedar huérfano, como, ¿sabes? Como cuando el niño que dice, ¿dónde está mi papá? Y lo reclama y lo pide, y cuando se va enterando por medio del camino que debes aprender a buscar esa paternidad dentro de su propio yo, que le toma un buen tiempo, pues ahora Neptuno también propone aprender a hacerme cargo de mi propia espiritualidad a través de percibir ese huérfano, ¿no? Exacto. Y creo que los exploradores del misterio del alma de las nuevas generaciones, tú eres un representante de eso a lo que me refiero, ¿eh? Eh, yo ya soy del siglo, estoy muy condicionado por el siglo XX, pero los, los sub 40, los exploradores del misterio sub 40, están frente a una responsabilidad muy alta que es la de ya no reproducir esos credos que se han disuelto, eh, sino comenzar a gestar una nueva psicología, una nueva astrología, una nueva visión política, una nueva visión religiosa, y asumir el desprendimiento de aquellos textos sagrados, quiero decir, una resignificación de la Biblia, una resignificación del Corán, o la interpretación de los sueños de Freud, o el libro rojo de Jung, o los libros de Dane Rudyard en astrología humanística. Quiero decir, poder honrar esa fuente, agradecerle todo lo que nos dieron y saber que es tiempo de desprenderme de ella para hacer una nueva síntesis junto con mi generación. Esto no es una epopeya individual. Hay una generación de buscadores y exploradores del misterio que están frente al compromiso de generar un nuevo relato, una nueva representación, como lo hizo Freud y Jung a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, como lo hizo la astrología de la mano de la astrología psicológica, humanística a lo largo del siglo XX, es necesaria una nueva síntesis. Eh, yo espero no estorbar y colaborar, pero los que tienen que tomar esa, esa posta de desafío son las personas que pertenecen a tu generación. Y fíjate que esto puede parecer como una alabanza y en verdad es un compromiso. Les advierto que van a estar comprometidos con esto. No, no, no es un cumplido, esto es una misión, es No una... es un cumplido. No es por ahí, es todo un trabajo a desarrollar. Sí, coincido contigo, se requiere otra Javier, cosa. ¿cómo vincularlo con la nueva tecnología? Mm. ¿Vamos a seguir alimentando prejuicios respecto a la nueva tecnología, a las computadoras, a la IA? ¿O vamos a asumir el desafío de cómo tomar la IA sin resistirla, sin elevarla eh, a una bendición divina ni a una maldición diabólica y asumirla como una herramienta Mm. amoral, no es ni buena ni mala, a favor de una nueva síntesis, de un desarrollo más profundo de
la psicología, la astrología, lo que fuera. Claro, actualizarla y tenerla y utilizarla como un mecanismo y una herramienta que va a seguir evolucionando y va a seguir mostrándonos si nos viene a apalancar algo. Pues justamente quiero aprovechar un ratico acá, Alejandro, para saludar a las personas que nos están escribiendo. Muchos te conocen aquí, mira, dicen que te han visto por YouTube. Dicen por acá, yo ya he conocido a Alejandro, he escuchado de él, lo he visto en YouTube, dicen en TikTok. Aquí en Facebook también, un abrazo, en Instagram, lo que nos están viendo en este momento. No voy a leer todos sus mensajes que están compartiendo, pero gracias también por estar acá con nosotros. Contarles también, aprovechamos para contarles que Alejandro va a venir desde Argentina, va a venir aquí a la Florida y nos vamos a reunir en Miami. Vamos a estar aquí específicamente en el Silver Spot, que está ubicado en Miami. Vamos a estar haciendo el primer congreso de astrología, donde también va a participar Beatriz Leverato, que por cierto, mañana tenemos un live especial con ella. También vamos a tener otros ponentes. Aquí estoy compartiendo en pantalla para que ustedes lo puedan tener un poquito más la imagen. Vamos a estar con Paola Ramos, vamos a estar también con Luis Bon, que van a tener unas ponencias. Vamos a tener a Daniela López. Esto va a ser el día 2 de mayo, todavía hay tiempo para que ustedes también vayan buscando sus lugares, sus espacios. Nos encantaría a muchos que estén en la Florida, que nos estén viendo por aquí en Tampa, que estén aquí en Orlando, pues que nos desplacemos y aprovechemos la presencialidad. Ya no se necesita estar tan guardados en casita, entonces podemos ir a Miami y qué rico de manera presencial, aunque este Congreso de Astrología pues va a estar brindando las dos modalidades híbridas, también va a haber una apertura para aquellos que nos están viendo aquí desde México, los que están en Chile, en Colombia, que también se puedan unir a través de Zoom, justamente hablando de, fíjense, la inteligencia artificial y estas tecnologías que nos permiten, por ejemplo, a los que están en otros lugares, comunicarse con nosotros y verlo en tiempo real. Va a ser un día intenso, un día que no va a ser fácil porque este Congreso también promete distintas opiniones acerca de la interpretación de nuestro propio mandala y cómo poder hacerlo utilizable, cómo poder digerirlo, que no se queden solamente en conceptos de, sino que realmente podamos utilizar y sentirlo. Cuando la astrología se utiliza como una herramienta, pues no es que evite que las cosas me pasen, sino que tenemos una interpretación distinta de para qué me está pasando. Que eso es lo que buscamos este 2 de mayo aquí en Miami, en ese lugar. Eso es lo que buscamos, generar en todos esa capacidad de poderla diluir, de poderla digerir, que sea una astrología más digestiva y que nos ayude dentro del camino que cada uno tenemos. Este año ha sido muy movido por múltiples cosas y así como se mueve afuera, pues dentro de nosotros, fíjate, Alejandro, cuántas cosas no se van moviendo, cuántos fantasmas del ayer, cuánto Neptuno que está por ahí guardado, cuántas imágenes también empiezan a hacer lo suyo. A mí me encanta porque, fíjate que yo he escuchado mucho en consultas y en grupos y demás, que ahora la gente está mucho más abierta a decir, esto no es tan así. Ahora hay más, llámale conciencia, llamémosle Neptuno al misterio, ya hay más apertura a eso. Hacer esto años atrás yo me acuerdo que era una locura. Y aunque dabas y explicabas y demás, tú veías en los asistentes, o yo me acuerdo que te miraban así como, y guardaban y anotaban en su hojita, pero tú eras consciente que no había todavía. Entonces bajabas y cambiabas las palabras, de pronto acomodabas con otros ejemplos. Sí, claro, pero era tan ajeno, se sentía tan ajeno. Yo Claro, lo percibí, yo creo que a ti también sí, te tuvo que haber pasado años atrás, de ver que no había como eso. Ahora es muy normal. Fíjate que ahora es muy normal hablar de astrología, ahora es muy normal hablar de Neptuno. Ahora es supremamente normal qué día naciste, qué ascendente, por ejemplo, los presentadores, las noticias, dónde tienes a la luna, hasta chistes y demás. Ahora se naturalizó, está el día, hay otro concepto, hay otra mente más abierta. Esto también puede ser mucho, también la entrada, ¿no? Este tema de que finaliza Neptuno después de 17 años en Pisces y luego nos muestra otro cambio, otro tema en Aries, ¿no? Como una conciencia de que hay algo más. claro. Y en este contexto
evolutivo de la humanidad, de comienzo de un ciclo zodiacal, porque que transite Aries implica el comienzo de un ciclo zodiacal, hay algo que puede reproducirse en cada una de nuestras vidas de cierta falta de conformidad, no por apetito y ambición, sino incluso estando todo bien, no pudiéndome quejar de mi vida, la sensación de que falta algo más, de que es insuficiente. Mm. Esta, esta falta de conformidad, esta carencia de confort, digamos, es, creo yo, el estímulo a abrirse eh, a, a la percepción de que hay otra dimensión de nuestra existencia, de que este confort que disfruto en verdad es un velo, no es la cima del camino, no es la cima de la montaña, no es el punto de llegada, es insuficiente. Desarrollar, volviendo al comienzo, desarrollar un yo, una identidad personal con la que esté conforme, incluso no es suficiente. Mm. Algo, algo se interroga acerca, existencialmente, vivencialmente acerca de algo más, ¿no? Y yo creo que este encuentro, yo tengo mucha expectativa de que este encuentro realmente fuera de broma, encontrarme con gente joven que esté sub 40, que esté, o por ahí, eh, que esté en la búsqueda, no en reproducir lo que ya ha sido aprendido, sino en explorar nuevas síntesis, explorar combinaciones que quizás no fueron exploradas, a mí me estimula mucho, ¿no? Incluso le da sentido a mi propia exploración, porque si yo puedo aportar que miren, no vayan por acá porque yo ya lo exploré y conduce al precipicio, bueno, puede servirles a ustedes, ¿no? No, no es Ah, por ahí, ¿no? En fin, tengo la intuición de que puede ser de enriquecimiento mutuo para quienes estemos allí ofreciendo contenidos como para quienes participen. sí, va a ser un momento muy agradable porque se requieren de estos espacios. Si tú miras también, Alejandro, y vemos cómo se ha desarrollado este año, con tantos temas bélicos, con tantos temas de fuerzas, de oposición, tan ariano, ¿no? Hace un año muy de caballo, muy de fuego. Mira cómo el occidente y el oriente en distintas disciplinas convergen al mismo punto, que es un año uno, que es un año de nuevos paradigmas, de nuevos inicios, Neptuno pues empujando y haciendo lo suyo. Entonces, en estos espacios siempre encontramos insight. A lo mejor del 100% me queda a mí una palabra, me queda a mí una conexión, que esa palabrita es la encargada de romper y de fisurar, porque cuántos no hemos vivido la experiencia de que con una palabra, con una frase que nos quede sonando de algo, y tú la masticas y la abres, pero el por qué dijo esto, por qué me quedó sonando esto, y es la llave finalmente que va a abrir a una cantidad de, que a lo mejor la llave para mí es algo en la luna, a lo mejor para ti la llave sea Júpiter, para cada uno en su concepto, en lo que esté viviendo. Entonces son necesarios estos espacios también de algo que sí siento que pide mucho Neptuno en Aries y es pues estar dispuestos a llevar esa expresión de lo que es el hilo conductor a la existencia. Fíjate la respiración, cómo la respiración o Neptuno como que emerge, yo lo veo desde esa óptica, sale un poquito de las profundidades de que meditar o de que darle espacio a estar a solas en meditación, eso era cosa de hippies, eso era cosa de antes, eso era cosa de desocupados, eso era cosa de seguramente con eso vas a hacer mucho quedándote ahí sin hacer nada. Pero Neptuno ahora tiene un concepto y una propuesta en Aries donde lo vemos cuando se medita en grupo, cuando se hacen estas meditaciones colectivas con las personas, ya es más fácil que haya también esa conexión y ese espacio a entender los beneficios que esto tiene. ¿Sí? Es como también Neptuno y las investigaciones. Mira que ahora hay más estudios y cada vez salen más estudios acerca de los grandes beneficios de ser consciente de la respiración, que ahí es la presencia muy neptuniana, porque es algo tan escondido, es algo tan... ¿Qué nos une a la vida, Alejandro? Es que ¿qué nos une? Un respiro,
un simple respiro. O sea, si ese pequeño acto tan minucioso se ve interrumpido, pues ya la agenda de lo que tengamos queda de plano, ya queda en un segundo plano. Si ese pequeño, si ese pequeño inhalar ya no funciona en los siguientes 5 minutos, ya se acaba todo. Y eso es muy Neptuno en Aries, ¿no? El ser consciente de ello, llegar a esa simpleza de que no se vaya en automático. Y la respiración, este gesto simbólico de tomar del universo y de volver al universo. Primer gesto de autonomía en nuestra vida, el primer gesto de ¿por qué decimos que la carta natal es la que tenemos? Bueno, es la carta de la primera respiración. Se corta el cordón y tengo que respirar. Y la primera respiración viene con un alarido. ¿Eh? Eso es un intercambio de mucho compromiso ariano. Hay sangre, hay grito, ¿no? Y otra palabra que me parece que vale la pena meditar sobre ella, es asociada a Neptuno, es el silencio, ¿no? Mm. Amiga de la palabra contemplación, silencio, meditación. Digo, pero me interesa el tema silencio porque mm, a lo mejor es porque soy del siglo XX, pero yo me siento aturdido de palabras con el tema de las redes y de la información que circula. Antes las palabras eran, bueno, estaban en los libros, en las conversaciones, luego en la radio, en la televisión, y ahora ¿eh? Em, la tolerancia al silencio es el permiso para vivir lo neptuniano. Mm. Y si me descubro intolerante al silencio, porque me angustia, siento que no pasa nada, bueno, eso revela un vínculo con Neptuno, un vínculo con la percepción del misterio universal. Y allí tenemos, me parece, mucho para trabajar, mucho para explorar en nuestra vida. Y lo hablo en primera persona. Yo me descubro no tolerando el silencio, dependiente del mensaje que llegó por WhatsApp, los seguidores en Instagram y las contestaciones en lo que publiqué. Cada vez que me descubro en eso, en mí se enciende una alarma. Sí, sí, sí. Es el tema de el ruido, del bullicio. Y y hay truenos con Urano a Géminis, hay truenos de que esto no esto no tiende a disminuir. Ya se escuchan los truenos de Urano en Géminis que tiende a aumentar, tiende a estar mucho más avivoso, ¿no? Fíjate que hay algo que se llama ruido blanco, que es un ruido de fondo que contribuye a la meditación. Yo tengo mi estudio frente a una plaza pública donde hay niños jugando y estoy en un piso elevado, con lo cual están a cierta distancia, y ese bullicio, ruido de los niños jugando en los juegos de la plaza, me sirven como fondo de concentración, no Mm, de disturbio, no de alteración. Hay claro. un bullicio que contribuye, hay una palabra que contribuye, un bullicio que contribuye a la contemplación, que no es disruptiva. A lo mejor Claro. es para explorarlo. Sí, 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 claro. Tiene su tema desde ahí. Bueno, voy a leer algunos mensajes para tener en cuenta. Dice por aquí, a nivel personal, una etapa muy dura también. Javier, cuando yo empecé hace 25 años a aprender a meditar, exacto, eso también que ustedes mencionan acá, todo empezó desde allí. Últimamente, ¿dónde queda información? La información del 2 de mayo que vamos a tener el evento, ustedes la pueden escribir a las redes, pueden estar ahí y yo aquí hay en el centro holístico las personas encargadas para que les envíen la información y los detalles, el link por donde ustedes pueden ver más al detalle. Para los que me están preguntando acá en TikTok, sobre todo, que es donde más veo el mismo mensaje replicado y que ustedes puedan también tener acceso a. Bueno, Alejandro, pues entonces este ha sido uno de nuestros primeros encuentros de muchos. Amenazamos con volver a invitar a Alejandro y estar compartiendo toda esta energía y toda esta experiencia también que tú tienes de tantos años entregado al misterio también, a darle forma, a darle tema.
Y pues qué rico también a todos ustedes que nos puedan acompañar este 2 de mayo en esta charla, porque va a estar también Alejandro en presencia, ¿no? Va a ser presencial. Entonces, y online los que definitivamente se les complique llegar hasta Miami. Alejandro, vamos a tener otra charla, si el Bueno, misterio de Neptuno lo permite antes de nuestro encuentro aquí en Miami, hacer algo de pronto con otra persona, de pronto con Beatriz o así, con alguien más, como para hablar un poquito más del contexto y a ustedes también para que lo sepan y estén como al compás de lo que vamos a estar haciendo en este congreso el 2 de mayo. Pues será amigo, un placer para mí. Será un placer muchísimas para mí tener gracias. más charlas y encontrarnos el 2 de mayo con todos los amigos y amigas. Claro que sí. Un abrazote a la distancia, Alejandro. Cuídate mucho. Que termines de Igualmente, pasar un excelente jueves. gracias, igualmente.